artículo del Journal de Arthroscopic and Related Surgery del 2019 de la Asociación Artroscópica Norteamericana, publicada en el 2019, llamado Lesiones degenerativas del menisco, un consenso de expertos que usaron la técnica modificada de Delphi. El propósito de este estudio fue realizar una encuesta de consenso de expertos basada en la evidencia utilización de la metodología del panel Delphi para desarrollar recomendaciones para el tratamiento de las roturas de menisco degenerativas. Los métodos, 20 miembros del panel respondieron a 10 preguntas abiertas en una y dos rondas. Los resultados de las dos primeras rondas sirvieron para desarrollar un cuestionario tipo Likert para la tercera ronda. En la cuarta ronda se contactó con los miembros del panel que no estaban de acuerdo y se les pidió que cambiaran la puntuación a la vista de la respuesta del grupo o que se argumentaran su caso. El nivel de acuerdo de la ronda 4 se definió como el 80%. Los resultados: hubo un acuerdo del 100% de los siguientes puntos: inicio insidioso, parte fisiológica del envejecimiento, los desgarros suelen ser multiplanares, no todos los desgarros causan síntomas, los resultados dependen del grado de osteoartritis, la obesidad es un factor predictivo de un mal resultado y los pacientes más jóvenes, menores de 50 años, tienen mejores resultados. Hubo entre el 90 y 100% de acuerdo en los siguientes puntos: los desgarros no son traumáticos, las radiografías deben ser con peso o con apoyo, el tratamiento inicial debe ser conservador, el plasma rico en plaquetas no es una buena opción, los desgarros reparables y periféricos deben repararse, la microfractura no es una buena opción para los defectos condrales, la mayoría de los pacientes obtienen una mejora significativa y una disminución del dolor con la cirugía, pero los resultados son variables. Los síntomas a corto plazo tienen mejores resultados y la mala alineación y los desgarros radiculares tienen malos resultados. Conclusiones. Esta declaración de consenso coincide en que los desgarros degenerativos de menisco son una parte normal del envejecimiento. No todos los desgarros causan síntomas y cuando son sintomáticos deben tratarse inicialmente de forma no quirúrgica. Los desgarros reparables deben ser reparados. El resultado de la meniscectomía parcial artroscópica depende del grado de artrosis, el carácter de la lesión del menisco, el grado de la pérdida de espacio articular, la cantidad de desalineación y la obesidad. La mayoría de los pacientes tuvieron una mejoría significativa, pero los pacientes más jóvenes y los pacientes con síntomas a corto plazo tienen mejores resultados. Un nivel de evidencia tipo 5, opinión de expertos. Introducción. El tratamiento de las lesiones meniscales degenerativas es controvertido y las publicaciones recientes han defendido el tratamiento conservador. Los estudios aleatorios anteriores de niveles 1 a 3 han informado de que el tratamiento artroscópico no tiene ninguna ventaja sobre el tratamiento no quirúrgico. Por lo tanto, se ha sugerido que el tratamiento no quirúrgico sea el tratamiento inicial de elección. La Sociedad Europea de Traumatología del Deporte de 2016, Cirugía y Artroscopia, ESSKA, de 2016 sobre el menisco, consenso sugirió que los pacientes se sometan al menos a 3 meses de tratamiento conservador como umbral de fracaso de tratamiento. Si los pacientes presentan un historial de síntomas mecánicos considerables como bloqueo, agarrotamiento, puede considerarse
la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica temprana. El concepto actual de que el tratamiento quirúrgico no debe de que el concepto actual de que el tratamiento quirúrgico no debe ser la primera opción, revisiones sistemáticas, Turlum, no pudieron demostrar ningún beneficio clínico o funcional de la cirugía artroscópica a los 12-24 meses de la intervención y concluyeron que la artroscopia de rodilla se asocia con daños y no se recomienda para pacientes de mediana edad o mayores con o sin signos de artrosis. Brignadello Petersen concluyeron que los pacientes que se someten a una artroscopia de rodilla para la enfermedad degenerativa no obtienen beneficios importantes en cuanto al dolor y la función. El beneficio potencial de la cirugía artroscópica para la enfermedad degenerativa de la rodilla sigue siendo muy controvertida. Los detractores de la cirugía artroscópica en las enfermedades degenerativas de la rodilla argumentan que los cirujanos pueden tener un sesgo de confirmación o un sesgo de tendencia a evaluar las pruebas de forma sesgada hacia la propia opinión, ignorando las pruebas sólidas y de alta calidad, pero también admiten que las pruebas disponibles son de baja calidad y por tanto poco convincentes. En cambio, los defensores argumentan de que pruebas actuales son intrínsecamente de estudios mal diseñados, criterios de elegibilidad cuestionables y criterios de elegibilidad de elección dudosos e indicaciones dudosas para la intervención quirúrgica. Ciertamente, las conclusiones de los análisis que demuestran la escasa o nula evidencia que respalda la artroscopia de rodilla han sido criticadas por la inclusión de estudios mal diseñados y no relevantes. Revisiones críticas recientes de la literatura han determinado que no se pueden extraer conclusiones válidas con respecto al tratamiento quirúrgico frente al no quirúrgico de las rupturas de menisco degenerativas. Por último, también puede haber un sesgo editorial contra la artroscopia, ya que los últimos editores aceptan estudios limitados por selección, defectos de diseño y errores. Debido a los sesgos, la mala calidad de los estudios y las debilidades de la literatura actual, los algoritmos de tratamiento de la literatura actuales carecen de claridad, dadas las limitaciones potenciales y las dificultades de los ensayos clínicos aleatorios para llegar a conclusiones válidas. Una encuesta de investigación estructurada basada en la evidencia y en el consenso de expertos evidencia de conceptos estructurada basada en la evidencia y en el consenso de expertos, clínicas complejas. No entendí mucho eso. El objetivo de este estudio fue realizar una encuesta de consenso de expertos basado en la evidencia, utilizando el propósito de que este estudio fue realizar una encuesta de consenso de expertos basada en la evidencia, utilizando metodología del panel Delphi para desarrollar recomendaciones para el tratamiento de las roturas del menisco degenerativas. Nuestra hipótesis era que, a pesar del alto nivel de evidencia, habría acuerdo sobre cómo abordar las roturas de menisco degenerativas, desgarros de menisco degenerativos en la práctica clínica. Los métodos. La técnica del panel Delphi utilizó un enfoque de 4 rondas con expertos internacionales en el campo de la cirugía de rodilla. El método Delphi es una técnica científica aceptada y debe incluir 3 características distintas: anonimato, la retroalimentación controlada y la respuesta estadística del grupo. El principio del Delphi incluye la definición del problema, la selección del panel, el desarrollo de las preguntas abiertas para la primera ronda, retroalimentación entre rondas y rondas hasta
hasta que se alcance un consenso a un punto muerto. Consenso o hasta que llegue a un punto muerto, correcto. Para este proyecto se definió una lesión degenerativa de menisco como una lesión en pacientes mayores de 35 años con o sin antecedentes de traumatismo. El proyecto comenzó en julio del 2017, concluyó en mayo del 2018. El nivel de acuerdo para el consenso se definió sobre la base de recomendaciones anteriores como el 80% para reducir el sesgo de selección y lograr resultados válidos. Preguntas abiertas aquí tenemos la tabla 1 para las preguntas abiertas de la primera ronda. ¿Qué es una lesión degenerativa de menisco? ¿Qué características distinguen de una lesión aguda a un paciente de edad avanzada? ¿Cuál es la mejor manera de diagnosticar estas lesiones, tanto clínicamente como clínico y radiológico? ¿Provocan estas lesiones síntomas? ¿Cuál es el papel del tratamiento conservador en su tratamiento conservador? ¿Cuáles son las indicaciones actuales para la cirugía? Si las hay, comente su técnica quirúrgica, cómo abordar los defectos condrales, cuáles son los resultados funcionales previstos y la percepción del paciente, resultados funcionales y percibidos por el paciente después de la cirugía. La 9, la evidencia actual sugiere que es preferible el tratamiento no quirúrgico. ¿Cómo argumentaría a favor o en contra del tratamiento quirúrgico? Basándose en las pruebas publicadas. La pregunta 10, por favor, comente la relación coste-eficiencia-eficacia de la artroscopia de rodilla para el posible tratamiento de estas lesiones. Entonces, el desarrollo de las preguntas, el grupo de dirección estaba formado por 4 investigadores experimentados. Se realizó una extensa revisión de la literatura en Medline, Embase, Scopus, Google Scholar, con los siguientes términos: meniscus tear and degenerative and or knee arthroscopy. Desgarro de menisco, degenerativo, artroscopia de rodilla, meniscectomía parcial, terapia física o fisioterapia. Los artículos fueron manualmente las referencias cruzadas para asegurar que todos los estudios potenciales no se utilizaron restricciones específicas para la edad con el fin de capturar toda la literatura publicada, y se realizó una revisión del texto completo de todos los artículos elegibles. A partir de la revisión de la literatura publicada se desarrolló la primera ronda de preguntas abiertas, que ya las mencioné. El panel de selección Delphi recomienda una mezcla de profesionales y académicos con una lista inicial de panel de 15 a 35 expertos. Para seleccionar a los expertos adecuados se utilizaron los resúmenes de las ediciones de 2015 y 2017 de ISACOS. Los libros de resúmenes de 2014 y 2016 de la Sociedad Europea y los resúmenes de 2015 y 2016 del Journal de Artroscopia, del Journal de Medicina Artroscópica y Cirugía de Rodilla, de Medicina del Deporte. Buscaron autores que hubieran publicado sobre este tema o eran miembros del comité de rodilla de las dos organizaciones. Se elaboró una lista inicial de 23 expertos y de estos expertos 22 respondieron y aceptaron participar en el proyecto. Rondas 1 y 2. En la ronda 1
Las 10 preguntas abiertas se enviaron por correo electrónico a los miembros del panel. Las instrucciones eran que se esforzaran por responder a las preguntas de la forma más detallada y razonable posible, utilizando la literatura recientemente publicada para argumentar su caso. Los resultados de la primera ronda se resumieron. El comité directivo destacó las controversias y los acuerdos de las respuestas de la primera ronda y se elaboraron preguntas abiertas y semiabiertas para profundizar en los temas, que sería la tabla 2. Los resultados resumidos en la primera ronda y las preguntas para la segunda ronda se enviaron de nuevo por correo electrónico al panel. Las rondas 3 y 4, al igual que la ronda 1, los resultados de la ronda 2 se resumieron. Los resultados de la segunda ronda se analizaron las controversias, los acuerdos y desacuerdos. A partir de los resultados se elaboró un cuestionario tipo Likert, para la tercera ronda. Las preguntas se agruparon en subtítulos para simplificar el enfoque tipo Likert. En la cuarta ronda, los miembros del panel que estaban fuera del consenso o fuera de un nivel de acuerdo del 80% fueron contactados y se les pidió que reevaluaran sus respuestas y volvieran a clasificar su acuerdo con cada ítem. Esto les dio la oportunidad de cambiar su puntuación a la vista de la respuesta del grupo o argumentar por qué no había cambios en la clasificación. Las preguntas de la segunda ronda: ¿cómo se diferencia la osteoartritis aguda de la crónica? Y los desgarros de menisco de la exploración clínica. ¿Cómo valora la fiabilidad de la sensibilidad en la línea articular? ¿Cuál es su opinión sobre las radiografías? ¿Deberían formar parte de la exploración en todos los casos? ¿Cuál es la fiabilidad de la exploración clínica? ¿Cree que existe un derrame articular? ¿Cuál es su opinión sobre las imágenes de resonancia magnética? ¿Deberían formar parte de la exploración en todos los casos? ¿Existen solo patrones de desgarro específicos que causan síntomas? ¿Cree que el tratamiento con inyecciones puede formar parte del régimen conservador? Del régimen conservador. Comenten brevemente el valor de los esteroides, el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas y las células madre derivadas del tejido adiposo. Cree que con la 4.1 cree que el tratamiento con inyecciones puede formar parte del régimen conservador. Comente brevemente el valor de los esteroides, ácido hialurónico. ¿Cuál de esos? ¿Cree que a los pacientes con síntomas mecánicos deberían ser operados de forma precoz en lugar de rehabilitación? ¿Cree que existen patrones de desgarro específicos que deben ser reparados? ¿Existe un papel para la microfractura? Microfractura o ATS más y así en absoluto. ¿Hay alguna situación en la que evitaría cualquier intervención e ignoraría la lesión por completo? ¿Existe un papel para la condroplastia en casos con colgajos condrales inestables y estables y colgajos condrales? ¿Cree que el resultado depende del nivel de osteoartrosis? ¿Cree que el tamaño, la ubicación o el patrón de desgarro de la lesión del menisco influye en el resultado? En su opinión, ¿hay alguna variable que dé lugar a mejores resultados? Selección de pacientes: ¿qué debe operarse y qué no? Diría que la mayoría de los estudios actuales que sugieren tratamiento conservador están sesgados y deberían considerarse con precaución. Diría que con indicaciones quirúrgicas claras la cirugía temprana es más rentable que el tratamiento no quirúrgico. Implantación de condrocitos
Autólogos, ASI es implantación de condrocitos autólogos. MASI, Matrix Induced Autologous Chondrocyte Implantation, implantación de condrocitos. OATS, sistema de trasplante osteocondral autólogo. ASI, MASI, OATS. No sabía eso. Muy bien. El nivel de acuerdo se seleccionó basándose en la sugerencia de que el nivel mínimo de acuerdo de 70% es suficiente. Sin embargo, a efectos de este proyecto, se asumió que un nivel de acuerdo inferior al 80% de acuerdo demostraba una falta de acuerdo y que daría más rondas adicionales para lograr un mayor grado de acuerdo o no alcanzar el consenso. Análisis estadístico. Los resultados de las rondas 3 y 4 describieron como percentiles calculados. El concepto se definió si se alcanzaba un nivel mínimo de acuerdo del 80%. Si había consenso en contra de un elemento específico, los resultados se informaban los resultados como consenso para estar en desacuerdo. Los resultados, los 22 miembros del panel seleccionado completaron el cuestionario de la primera ronda. De los 22 miembros, 20, el 91%, completaron la segunda, tercera y cuarta ronda.